Como dijo el presbítero Cristóbal, somos anfitriones de un evento muy importante en Latinoamérica y nuestra iglesia fue elegida en toda Latinoamérica. ¡Qué bendición! Así que vamos a hacerlo bien. Necesitamos algunos hospedajes ahí. Cualquier cosa, ustedes me pueden buscar. Tenemos un libro aquí antiguo que ya hablamos de él hace algunos años. Habla de trastornos mentales y espiritualidad. Es un libro un poco incomún porque hay una psiquiatra judía que habla de trastornos mentales desde el punto de vista científico, con un pastor presbiteriano dando una mirada bíblica. Estos libros pueden ser muy útiles para ayudar a las personas que están luchando con eso. Y el propósito de la venta de estos libros es ayudar a la misión ahora en Ucrania. 17 de agosto, por Dios mediante, yo estaré viajando a Ucrania con un grupo de 6 personas para proclamar el Evangelio. Y necesitamos, en primer lugar, oración para que Dios nos guíe. El Señor está abriendo las puertas a pesar de la guerra. Entraremos en hogar de niños, estaremos con el ejército otra vez más, estaremos en cárceles, estaremos en lugares estratégicos, todo bajo el apoyo del gobierno. Estamos entrando con el gobierno que nos invita. Y nuestra misión, según ellos, es llevar un poco de alegría en medio de la guerra, pero la nuestra es presentar a Jesucristo. Entonces, apóyennos con eso si tú quieres, si no, la amistad sigue la misma. Oren por nosotros, es lo que más necesitamos. Bueno, hermanos, qué bendición ha sido para nosotros esta serie de sermones que hemos no solamente estudiado acá en las prédicas, sino también en los grupos de crecimiento. Y si tú todavía no tienes un grupo de crecimiento, estás llegando a la iglesia, por favor, busque a un líder de la iglesia, puede hablar con los pastores, con los presbíteros, diáconos, cualquier líder. Yo quiero hacer parte de un grupo de crecimiento. Hoy día somos 11 grupos esparcidos por toda la Gran Santiago y queremos que tú estés involucrado en un grupo de crecimiento para el fortalecimiento de la fe, la comunión de los santos y también el crecimiento espiritual, ¿cierto? Bueno, estamos hablando en esta serie de los encuentros que transforman. Estuvimos hablando de estos encuentros desde los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, y ahora estamos en los libros históricos, y hoy vamos a hablar del encuentro extraordinario del Señor con el Samuel. Primero libro de Samuel, capítulo 3. Primero Samuel, capítulo 3. Es un momento histórico, importante en la historia. Me olvidé de decir una cosa. Si ustedes quieren comprar este libro, ustedes hablen con la María Ignacia, con la Chini, está de pie. Ella va a cuidar de todo. ¿Ok? Gracias, Chini. Perdón por olvidarme. Como representante del Ministerio de Misiones de la iglesia. Bueno, hermanos, 1 Samuel capítulo 3. Es muy importante entender este momento en que vive el pueblo de Israel. Es un tiempo duro, difícil. Tiempo de los jueces, en que cada uno hacía lo que quería. No había rey en Israel. Entonces cada uno seguía su propio corazón. Era un desorden y un caos tremendo. El pueblo se había alejado de Dios. Dios está silente, no porque Él no quiera hablar. La verdad es que el pueblo tampoco quiere escuchar. No hay obediencia, no hay pasión, no hay desesperación por la presencia de Dios. Y toda vez que el pueblo se aleja de Dios, el pueblo se pierde. Y todas las veces las consecuencias son duras.
porque necesitamos vivir una vida cercana a nuestro Dios en todo tiempo. Entonces, 1 Samuel capítulo 3. Casi todos los niños, cuando chicos, escuchan esta historia. Los que están en la iglesia. Cuando Dios llama al niño Samuel. En todo eso no sabemos exactamente su edad. Pero Flavio Josefo, que fue un judío que escribió en el primer siglo, él afirma que Samuel, cuando fue llamado por Dios, tenía más o menos 12 años. Creemos que es por ahí, según la cultura, de 10 a 12, por ahí. Era un niño. Dice el texto, versículo 1 del capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retenirán ambos oídos. Hasta aquí la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana clamamos el poder de tu Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu en nuestros corazones, para que podamos comprender tu palabra, los desafíos de tu palabra, y podamos hacer tu voluntad en todos los aspectos de nuestras vidas. Oramos, Señor, clamando que el ministro interior capacita al ministro exterior, ablande los corazones y cumpla los designios de tu corazón. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando Martín Lutero era un joven estudiante de la Universidad de Erfurt, Lutero encontró un ejemplar de la Biblia, las Sagradas Escrituras, en la biblioteca de esta universidad. Y empieza a hojear sus páginas y se detuvo con gran interés en el primer libro de Samuel. Leyó. Después sus palabras son las siguientes: ¿cuánto hubiera deseado ser Samuel y haber podido oír la voz de Dios? Sin embargo, su gran descubrimiento fue hallar que en las páginas de la Biblia Dios ahora nos habla a nosotros por su palabra de la misma manera que habló en su momento de otra manera a Samuel. Y es interesante cómo Dios utiliza esta palabra en la vida de Lutero.
Lutero toma en serio las Escrituras. Cuando él comienza a enseñar la palabra de Dios como profesor, él comienza a leer los salmos, después las epístolas, después llega a Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Cuando él se da cuenta de que el justo no vive por rito o por la religión, sino que vive por fe. Y la fe es un don de Dios. Y él entiende la importancia de las Escrituras y entonces es el instrumento que Dios utiliza para la Reforma Protestante. Uno de los instrumentos más importantes. Él traduce la Biblia para la lengua del pueblo, para el alemán. Él comienza a predicar en el idioma del pueblo, no más en latín. La gente no entendía nada. Ahora predica en alemán, como alemán quiera. Y él es un instrumento en las manos de Dios, entendiendo que la gente necesita leer, estudiar, obedecer, aplicar la palabra de Dios en todas las esferas de sus vidas. Y eso cambia todo. Bueno, hermanos, el texto que hemos leído también nos muestra un momento duro en la historia de Israel. Cuando nosotros comenzamos a leer el libro de 1 Samuel, vemos algunos cuadros que se repiten. Y creo que está ahí de manera intencional. Empieza a hablar de los líderes de Israel, el estado de este liderazgo, la corrupción de este liderazgo, en contraste con un nuevo liderazgo que Dios estaba levantando. Habla de Elí, el sacerdote. Habla de los hijos de Elí, que eran los sacerdotes de este momento. Y el Espíritu Santo dice que los hijos de Elí eran hijos de Satanás, que eran terribles, que eran hombres que no obedecían a Dios, no temían a Dios, no eran reverentes, no hacían las cosas que Dios había ordenado. Además, se prostituían con las mujeres en el templo. Además, robaban las ofrendas. Además, no tomaban en serio las cosas de Dios. Además, no escuchaban cuando el papá, que tampoco supo educar a sus hijos y no confrontaba a sus hijos como correspondía, pero cuando trataba de hablar con sus hijos, no le hacía caso. El liderazgo está corrompido, el pueblo de Dios también. Pero Dios, fiel, siempre conoce el fin desde el comienzo. Ya está levantando un nuevo liderazgo. Dios rechaza Elí y su casa. Y dice, rechacé la casa de Elí. Pero hay un aparente problema teológico aquí. Dios había dicho que jamás faltaría también sucesor en la casa de Elí. Y ahora Dios dice, jamás lo haré. Dios cambia de opinión. ¿Qué pasa? Muchas promesas en la Biblia son condicionadas. Es decir, si nosotros hacemos casos, obedecemos la palabra de Dios, Dios va a cumplir lo que Él prometió. Y exactamente lo que pasa en el capítulo 2 de 1 Samuel. O sea, en un contexto, acabamos de leer, la palabra de Dios era escasa, no había muchas visiones, al parecer Dios estaba silente. Los sacerdotes que deberían ocuparse de la piedad, de la vida con Dios, de la santidad, eran unos corruptos. O sea, el escenario era terrible, terrible. Y tú, hermano, y yo que somos líderes, debemos leer este texto con temor y temblor. Porque no podemos jugar con las cosas de Dios. Es muy serio.
Y a veces no entendemos mucho la importancia de la reverencia y de la santidad en las cosas de Dios. La diligencia. Todo lo que hacemos debemos hacer para la gloria de Dios. Y que vamos a rendir cuentas de eso un día. A Dios. Aquí está Samuel. Capítulo 3 habla del encuentro de Dios con Samuel y nos dice que Samuel no conocía a Jehová. ¿Quién es Samuel? En contraste con Elí, que no confrontaba a sus hijos, que era del linaje de Aarón, los sacerdotes. ¿Quién es Samuel? Un niño que nació del fruto y firme deseo de una mamá estéril. Capítulo 1 nos habla acerca de Ana, que de rodillas y con lágrimas clamó a Dios para que pudiera tener un hijo. Y no quería este hijo para que fuera apenas su hijo, y su deseo era solamente ser mamá de un hijo, sino que ella quería un hijo para consagrar este hijo para la gloria de Dios. Y estando orando, angustiada, en llanto, Elí la observaba en el templo, en realidad en el tabernáculo, y Elí la amonestó porque pensaba que estaba borracha. Y dice: deja este vicio. ¿Qué te pasa? Él no es capaz de amonestar a sus hijos, pero a los otros sí. Y en realidad, esta mujer estaba delante de Dios y clamando al Señor. Dice: no, mi Señor, yo no estoy con alcohol, estoy angustiada y estoy orando a Jehová. Y Elí dijo que Jehová conceda la petición de tu corazón. Y ella se cambia. Ella estaba angustiada y triste, y ahora recupera el vigor, la fuerza, la alegría, come, va a la casa animada, y la Biblia dice que el Señor se acordó de Ana y ella se quedó embarazada. Cuando Dios en la historia viene al encuentro de nuestras vidas, Dios nunca viene de improviso o por un accidente, sino en cumplimiento a una agenda soberana y perfecta. Nuestra historia comienza antes de la línea del tiempo, comienza en la eternidad. Entonces el encuentro de Dios con Samuel no fue un encuentro que de repente Dios improvisó y dice: déjame hablar con este niño. No. ¿Sabe qué significa Samuel? El nombre Samuel. Dios oyó, escuchó. Exactamente esto. Escuchó la oración de Ana. Por eso se llama Samuel. Shemuel. Samuel hizo la transición del gobierno teocrático a la monarquía en Israel. Fue el mayor profeta, sacerdote y juez de su generación. Tenía estos tres oficios. Era un hombre íntegro y un intercesor incansable. ¿Coincidencia? Tenía una mamá de oración y fue un hombre de oración. ¿Qué es lo que los hijos están copiando de los papás? ¿Qué es lo que nuestros hijos están viendo en nosotros? Seguramente los hijos repiten lo bueno y lo malo que ven de sus padres. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque necesitamos mucha misericordia de Dios.
para que nuestros hijos sean más parecidos a Jesús que a nosotros. Bueno, este capítulo 3 nos habla entonces de cuando Dios viene a llamar a Samuel. Y hay algunas lecciones que me gustaría sacarlas, estudiarlas con ustedes. Yo quisiera hablar de este encuentro inolvidable, cuando Dios viene, que no hay dudas que es Dios. Cuando tenemos un encuentro con Dios que cambia completamente nuestras vidas. En todo esto, ¿ya tuviste un encuentro verdadero con Dios en tu vida? La primera enseñanza de este encuentro extraordinario, inolvidable, del Señor con Samuel. Dice la palabra de Dios que Samuel no conocía al Señor. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Samuel entonces escucha una voz, Samuel, Samuel, y él se despierta, va donde Elías y dice, heme aquí. Una disposición, un respeto que tenía Samuel en contraste con los hijos que no hacían caso al papá, que no seguían las instrucciones. Samuel era extremadamente obediente, respetuoso, amable, dispuesto, disponible. Despertaba, inmediatamente llegaba Elí, que tenía más de 90 años. Heme aquí, ¿por qué me llamas? No te he llamado, acuéstate, vuelve a la cama. Volvía y por 3 veces escuchó una voz, Samuel, Samuel. No era Elí, era Dios. Entonces Elí, que yo no creo que Elí era impío como sus hijos, pero fue connivente con el pecado de los hijos. Y Dios lo amonestó y Dios lo juzgó de una manera que Dios dice que levantaría la mano sobre la casa de Elí y que nunca habría un sacrificio que fuese suficiente para expiar el pecado de la casa de Elí. Pero Elí entendió que era Dios que estaba llamando Samuel. Y Elí le dijo, Samuel, cuando tú escuches esta voz, diga, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y volvió. Y dice el texto, que el Señor va una vez más a donde Samuel. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. La primera enseñanza que este texto nos trae es que este encuentro inolvidable es un encuentro revelador. Porque Dios se revela, Dios se manifiesta. Samuel conoce a Dios en este día como nunca había conocido. Dios abrió sus ojos y su corazón. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Y el Señor viene sobre Samuel y le da una palabra. La primera cosa que Samuel tiene que aprender es que Dios es santísimo, es que Dios odia al pecado, que las cosas de Dios deben ser tomadas en serio, que no podemos jugar con las cosas de Dios. Dios se revela a Samuel como el Dios santísimo. Y Samuel tiene esta revelación extraordinaria sobre su vida. La palabra de Dios dice aquí en el versículo 7 que Samuel no conocía al Señor. La palabra aquí escrita en hebreo es yadá. Conocer significa más que el mero conocimiento intelectual, asentimiento intelectual. Implica
aquí lo que quiere decir el autor de 1 Samuel es que él necesitaba tener una relación personal con Dios, un encuentro personal con Dios, que va más allá de solamente saber que existe un Dios que creó todas las cosas, sino tener una experiencia con Él. Todavía Dios no había venido a Samuel con una visión profética, aunque le había preparado desde niño para la función y el ministerio que habría de ocupar. Dios se revela cuando nos deja conocerlo. Dios se revela en la creación. Dios se revela en su palabra, la revelación especial. Dios se revela en la persona de Cristo. Dios se revela en nuestra vida cuando nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, escuchamos el Evangelio. Dios utiliza una persona para hablarnos del amor de Dios, abre nuestros ojos, quebranta nuestro corazón y somos tomados por el Espíritu Santo y viene un sentimiento de arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento se caracteriza por el abandono del pecado y un cambio de vida. Dios se revela, abre los ojos y el corazón, y la mirada nunca más es la misma. Vemos el mundo, la familia, nuestra relación con Dios, la vocación, la iglesia, de otra manera. Cuando Dios nos visita, Él revela su voluntad. Segunda enseñanza. Un encuentro con Dios siempre es un encuentro con propósitos. Nunca por casualidad. Y va a ser muy duro, o muy dura, la tarea de Samuel. Dios rechaza los actuales sacerdotes y prepara Samuel para ser un nuevo líder en la historia de Israel. Él es muy joven, pero Dios lo llama. Nos enseña que no importa la edad que uno tiene, no importa de dónde venimos, nuestra familia, no importa nuestra clase social, no importa nuestra nacionalidad, nuestro color. Aquí están los propósitos de Dios. Dios llama a los pobres, a los ricos, a los latinos, a los europeos, a los asiáticos. Dios llama a todos, a los africanos, y utiliza para el honor de su gloria. Dios nos llama siempre con un propósito, con una vocación. Dios a todos, a los que llaman, entregan dones, talentos. Tenemos una misión. Nuestra vida tiene un propósito. No estamos por ahí para cumplir los días. Fuimos llamados con un propósito definido, claro. No somos fruto de un accidente, como muchas veces los papás dicen, no, es que nosotros no nos cuidamos y se quedó embarazada. Puede ser, pero eso no cambia la voluntad de Dios. No nacimos por accidente, porque nadie nace o muere sin que sea de la voluntad soberana de Dios. Pero pastor, mis padres me abandonaron. Fui adoptado. Dios no te abandonó. Tu Padre es perfecto. Pero pasé tantas cosas en la vida, tanto sufrimiento. Dios está ahí. Este sufrimiento tiene un propósito. Pero no lo entiendo. Quizás no lo entiende hoy, pero lo entenderá quizás mañana. O si nunca lo entiende, quizás nunca vas a entender. Solo confía.
y descansa en un Dios que nunca te decepcionará. Completamente digno de toda confianza. Tú vas a tener decepciones en tu corazón con las cosas de Dios. Pero el problema no es Dios, el problema eres tú. Porque tú y yo no logramos entender la mente de Dios. Perfecta. Entonces Dios lo llama con propósito, porque Dios ama a su pueblo y los líderes están corrompidos, el pueblo está perdido. La Biblia dice que Samuel dormía en el templo, en un lugar que está el arca, pero el templo no existe todavía. Y si vamos a interpretar bien, Samuel está en un lugar que no debía estar, que no debiese estar. ¿Dónde? Santo de los Santos. ¿Cómo? Nadie puede entrar ahí. ¿Por qué Dios no destruyó a Samuel? Porque lo amaba. Un profesor nuestro aquí de nuestro magíster un día dijo, la Biblia no habla de eso, pero Hofni y Fineas, o Hofni y Finés, como dicen en español, que eran hombres malos, seguramente perseguía a Samuel. Hacía y hablaban tonterías con Samuel. Hinchaba a Samuel todo el rato, porque él era obediente, porque él hacía bien las cosas. Y él incluso buscó un lugar para dormir que nadie le iba a molestar. Esta es su teoría. No sabemos, la Biblia no habla nada de eso. Pero que él estaba en un lugar especial. Y Dios lo amó, la Biblia dice esto. Y Dios lo llamó con un propósito: ser el nuevo sacerdote, profeta y juez. Impresionante, para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito para su servicio, aunque te llame a una tarea sin reconocimiento humano. Siéntete dichoso, gozoso, porque el más pequeño entre nosotros es el más grande. Lucas capítulo 9, versículo 48. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros es el más grande. Podía haber personas con más capacidad, experiencia que Samuel para ser llamado por Dios. Pero estas habilidades no aprecia a Dios si son personas arrogantes, orgullosos y desobedientes. Dios prefiere llamar personas sencillas, humildes, para moldearlos. Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 28, 29, dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién es Samuel? Un nadie, un don nadie, hijo de una nadie que Dios levanta y haz de él en su generación el hombre más fiel y piadoso, íntegro, para la gloria de Dios. Dios nos llamó. Dios te llamó para una tarea. Y tú podrás realizar esta tarea, no porque hay fuerzas en ti, sino en las fuerzas del Señor. Él te las dará. Crea. Un encuentro revelador, un encuentro con propósito y un encuentro por la fidelidad. Su respuesta al llamado divino en el versículo 10 es: habla porque tu siervo oye.
Una traducción libre sería: manda, Señor, porque tu esclavo está dispuesto a obedecer. Cuando Dios escuchó esta reacción, el escenario estaba listo para que Samuel recibiera su primera profecía. Él fue prometido a Dios antes que fuera concebido. Como habíamos dicho, él fue consagrado a Dios. Dios no está llamando personas más para que estas personas hablen. Dios está llamando personas que sepan escuchar a Dios más que hablar de Dios. Hay muchas personas que hablan en nombre de Dios, pero no son capaces de escuchar la voz de Dios. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y el Señor le entrega un mensaje, y es la primera misión que él tiene. ¿Y sabe cuál es la primera misión? Da una palabra de maldición sobre Elí y su casa, que era su papá adoptivo. ¡Qué tarea dura! Decir a Elí que lo trataba tan bien. El Señor va a juzgar tu casa. Tus hijos van a morir en el mismo día. El Señor va a hacer desaparecer a usted del sacerdocio. Y el que se queda serán depresivos, dice el texto. Y van a ser rechazados. Y Samuel tiene que entregar este mensaje. Samuel despierta. Al día siguiente, abre el templo, tabernáculo. Porque era muy responsable. Hacía todo bien. Y no quería hablar a Elí de esto. Y Elí se le acerca y le dice: Samuel, dime todo lo que Dios te dijo, sin faltar nada. Y Samuel le dice todo y todo, sin editar el mensaje. Entrega el mensaje de manera completa. ¿Estamos dispuestos a ser fieles, aunque tengamos que entregar una palabra que no le gusta a las personas que queremos? Y fue por esta razón que Elí fue rechazado. Dios dice: preferiste no enseñar, disciplinar a tus hijos más que a mí. Preferiste más mantener sus hijos lejos de mí que obedecer mi voluntad. Por eso Elí fue rechazado. ¿Qué estamos colocando en el lugar de Dios en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué es lo que estamos amando más que a Dios? Samuel enfrentó el pecado del liderazgo espiritual de su nación. Samuel recibió un mensaje de juicio de Dios para la casa de Elí y no dudó en entregarlo completo. Fue fiel en entregar la sentencia divina al anciano sacerdote. Elí y sus hijos y una de sus nueras murieron en el mismo día que los filisteos robaron el arca de la alianza. En este mismo terrible, trágico día, 30,000 hombres de Israel cayeron a la espada en un campo de batalla. El pecado es lo más malo. Sus consecuencias son desastrosas y devastadoras. La autoridad de Samuel es reconocida por su fidelidad y por su piedad. Lea versículo 19 y 21 conmigo del capítulo 3. Dice: Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en la tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo
por palabra de Jehová, porque hay un siervo fiel que obedeció a Dios, que confrontó al pecado, que confrontó a los líderes, que no dejó caer la palabra de Dios, que tomó en serio las cosas de Dios. Fue un encuentro por la fidelidad. Fue fiel a Dios. Y llega al final de su vida, llama a los ancianos y todo el pueblo y dice: hermanos, estoy terminando mi ministerio. Si yo he hecho algo malo, algo avergonzador en contra cualquiera uno de ustedes, ustedes me pueden decir hoy, porque yo voy a reparar, voy a restituir. Si hay algo que he hecho en mi vida que no agradó a Dios, en la vida de ustedes, ustedes me pueden decir ahora. Y todos los ancianos y líderes de Israel dijeron: nada. Tú nunca fuiste deshonesto, nunca fuiste impiedoso, siempre fuiste íntegro, siempre tuviste tu palabra fiel, nada. Llegaremos un día, Pastor Rui, Pastor Ignacio, a tener este privilegio de llegar por donde hemos pasado pastoreando y decir: ¿hay algo en contra de mí? Por eso que este ministerio no es fácil. Porque muchas veces tenemos que entregar una palabra o amonestarte a ti. No te gustará. Pero si alguien te amonesta en el nombre del Señor, es porque ama al Señor y ama tu vida. Porque quien ama, corrige, disciplina. No tenga miedo de disciplinar a tus hijos y decir no. Es mejor que tu hijo llore chico hoy, porque dijiste no a él, do que tú llores cuando él sea grande, porque no lo corregiste. Es mejor ahora. No es fácil. Pero el tema de familia es un tema extremadamente espiritual. Y lo vemos aquí. La familia es un regalo de Dios. Es una bendición de Dios. Y termina siendo aplicaciones. Padre, madre, líder, pastor, seminarista, presbítero, diácono, líder, en el nombre del Señor. ¿Cómo estás haciendo la obra del Señor? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo estás cuidando de tu familia? Familia viene antes que ministerio. Familia viene después de Dios. Dios primero, familia segundo. Nada puede estar en segundo lugar en nuestras vidas. Tiene que ser la familia. Mi familia está destruida, pastor. Entonces hazlo como Ana. Gane tu familia delante de Dios en oración, de rodillas, en llanto. Mis hijos se alejaron de Dios, no conocen al Señor. Ore por tus hijos, porque Dios es el mismo. Él no cambia. Llore por tus hijos en la presencia de Dios. Clame. Interceda. Porque si tu familia no está restaurada, no está bendecida, el propósito no sirve para nada. Ser exitoso en el trabajo y un fracaso en casa, ¿sirve para qué? Dime, ¿para qué? Para nada. Para nada. Aquí Dios habla con Samuel. Lo llamaba Samuel, Samuel. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No necesitamos visiones, no necesitamos que Dios nos hable más por sueños, no necesitamos que Dios diga: Samuel, Samuel. Dios nos habla por su Hijo y por su palabra. Tenemos la palabra de Dios y debemos escudriñarla, debemos estudiarla, debemos tener vida devocional, debemos tomar en serio la lectura bíblica, el conocimiento de Dios, para que nuestra generación tenga hombres y mujeres como Samuel en un mundo caótico, perdido, incrédulo. Qué hermoso, no dejó caer las palabras de Dios. Todas las veces que un texto en el Antiguo Testamento habla de un profeta, un juez y un sacerdote, este texto inmediatamente apunta a la persona, hacia la persona de Cristo. El Samuel perfecto, que es juez, que es profeta y que es sacerdote, es Jesucristo, el fiel sacerdote, sumo sacerdote. El profeta, que es el mensaje y el mensajero a la vez. El que juzgará todos los pueblos, toda lengua y toda nación. Tú ¿eres más parecido a los hijos de Elí, Hofni y Finés, o a Samuel? No podemos ser más parecidos a Samuel por nuestra propia fuerza. Necesitamos a Jesucristo. Lo necesitamos. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él estamos perdidos. Sin Él todo será un caos. Sin Él todo será un fracaso. Necesitamos a Cristo. Si tú sales en esta mañana de aquí con esta verdad, tú necesitas inmediatamente a Cristo. Valió la pena estar aquí. Termino con la última aplicación. ¿Cuáles son las cosas que tú, que yo estamos haciendo que desagrada a Dios y que debemos abandonarlas inmediatamente? ¿Cuáles son las cosas que estamos haciendo que desagradan a Dios? Hoy, tú y yo podemos en Cristo presentar nuestras debilidades, nuestros pecados, reconocer nuestros errores, nuestros delitos delante de Dios, confesarlos y abandonarlos para la gloria de Dios y decir: Dios, heme aquí, Señor, para servirte. Puedes tener miedo, ansiedad, no sé cómo será el futuro, pero obedezca a Dios. Diga: Señor, heme aquí, estoy en tus manos. Cumpla tus propósitos. Por fin, papá, mamá, ¿qué de tus hijos? No importa la edad que tengan tus hijos, consagre tus hijos para la obra del Señor. No importa la edad que ellos tengan, la carrera que ellos tengan. Y si incluso hoy están alejados de Dios, ore, ore y ore y presente a tus hijos delante de Dios para que sirvan al Señor. Momento de oración personal. Esta palabra es para ti y para mí. Yo no sé cuáles son los propósitos de Dios en tu vida. Yo no sé qué es lo que Dios quiere hablar contigo en esta mañana, pero Dios habla. Él habla. Él está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Hoy, Dios está pidiendo a los padres que consagren a sus Samueles, a sus propias vidas.
¿De qué hay que arrepentirse hoy? ¿De qué? Todavía hay tiempo. Hoy es tiempo de Dios. Arrepiéntete. Vamos a participar de la Santa Cena. Hay un llamado de Dios para que evaluemos a nosotros mismos. Reconozcamos nuestro pecado. Confesemos nuestros pecados. Abandonemos nuestros pecados y sirvamos a Dios. Oremos. Padre, hoy escuchamos tu palabra. Somos hombres y mujeres que dependemos totalmente de ti. Sin tu gracia, somos como los hijos de Elí, hijos de Belial. Pero por tu gracia y con tu gracia podemos ser instrumentos en tus manos como fue Samuel. O como dijo Pablo, soy el menor porque perseguí la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Señor, que tu Santo Espíritu visite cada corazón hoy aquí, según la necesidad de cada uno. Que tu Santo Espíritu dé conversión, restauración, santificación, arrepentimiento, quebrantamento, llamado a la obra del ministerio. Cumpla, Padre, tus propósitos en medio nuestro. Fortalezca, Señor, nuestra fe hoy, que vamos participar de la Santa Cena. Ser tú con nosotros. Bendice estos elementos, Señor. Y gracias, porque podemos estar delante de ti hoy por causa de nuestro Señor Jesucristo, Señor de nuestras vidas. En el nombre de quien oramos. Amén y amén. Quiero invitar a Pastor Rui, Pastor Ignacio, que pasen adelante.